¿Necesitas escuchar este episodio? Hagamos un pequeño quiz para descubrirlo. Después de orinar, ¿tienes algunas fugas? ¿Presentas infecciones de orina recurrente? ¿Tienes dolor o poco placer en tus relaciones sexuales? ¿Tocas instrumentos de viento? ¿Tienes estreñimiento crónico? ¿Acabas de pasar la perimenopausia o menopausia y tienes baja lubricación vaginal? ¿Haces ejercicios de impacto como correr o trotar? Si contestaste en positivo a una o más de estas preguntas, este episodio está lleno de información de valor para ti, porque conocer y cuidar de tu piso pélvico también es salud. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Seguro has escuchado hablar a mujeres que experimentan pérdidas urinarias después de tener a tus hijos. ¿Te suena familiar? O quizá has notado algo incómodo como los gases vaginales. ¿Te has preguntado si estos podrían estar asociados con el suelo pélvico? Y tampoco hay que olvidarnos del estreñimiento, porque más de alguna persona tiene de manera crónica estreñimiento y a pesar de tener varias estrategias alimentarias, incluso de actividad física, siguen teniendo un estreñimiento que perdura. Estas situaciones pueden estar relacionadas con el suelo pélvico y entender cómo afecta esto a nuestra calidad de vida, pero sobre todo cómo podemos ayudar y mejorar nuestros músculos, nuestros ligamentos y estas fascias que forman al suelo pélvico es realmente importante y le suma a nuestra calidad de vida. Estas situaciones que mencioné anteriormente pueden estar relacionadas con alteraciones en el suelo pélvico y no son exclusivas de las mujeres. Si bien las que hice mención sí lo son, este tema también engloba a los hombres, porque esto no es un problema de solo mujeres, aunque nosotras tendemos a padecerlo un poquito más por ciertos factores como el embarazo, entre otros. Y para hablarlo, ustedes saben que yo soy nutrióloga, así que no sería una voz experta para poder abordar este tema, pero estoy muy bien acompañada con una de las pocas fisioterapeutas especialistas en el suelo pélvico en México. Ella es Paulina Uriarte y me emociona mucho, Paulina, tenerte en esta temporada y en este episodio de Ser Nutritivo Podcast, porque estoy segura que vamos a aprender mucho, mucho. Creo que nos va a explotar la cabeza con muchas de las cosas que nos vas a platicar, porque cuando veo tus redes, eso me pasa seguido. Entonces, estoy emocionada de compartir. Bienvenida, Paulina, y gracias por decir que sí a esta entrevista. Muchísimas gracias, Luis. De verdad que para mí es un placer. Justo acabas de utilizar una palabra que yo utilizo a diario con mis pacientes en consulta, es lo que vas a aprender el día de hoy en tu sesión de valoración o a lo largo de la fisio de suelo pélvico te va a explotar la cabeza porque es un mundo bastante increíble. Pero muchas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí el día de hoy. Habrá más de alguno que todavía no diga qué es esto del suelo pélvico, ¿no? Tal vez sea la primera vez que haya escuchado hablar de este término. ¿Qué tal si empezamos por ahí, Paulina? Platícanos, ¿qué es el suelo pélvico? Claro que sí, pues para eso, los que vean el video, Ujú. traje a mi ayudante de consulta que se llama Martina. Ok, Martina es bienvenida, una Martina. pelvis como tú, como la tuya y como la mía, es una pelvis femenina. Básicamente, ¿qué es el suelo pélvico? El suelo pélvico es la base de nuestra pelvis, pero específicamente es la musculatura, los tendones y la fascia que se encuentra en esta zona. Si la vemos como por dentro o si la imaginamos, va como en forma un poco de hamaca, de anterior a posterior, digamos, del pubis hacia el coxis y de isquion a isquion. Tiene como una función de ahí como que amortigua, soporta, está sujetando algo y justo esto nos va a las funciones que tiene el suelo pélvico. El suelo pélvico, como mencionas, es primordial para la salud. Me da muchísimo gusto que ya se está comenzando a hablar más de él. Tiene cuatro funciones principales este suelo pélvico. No es que vayan así las funciones, a mí me encanta nombrarlas así porque el suelo pélvico tiene tres planos, un plano más superficial, un plano medio y un plano profundo. En el plano superficial del suelo pélvico, es que si lo vemos un poco con Martina, que sería más como esta musculatura de por aquí, nos da una función sexual. El suelo pélvico tiene una función sexual, tiene una función de continencia urinaria y continencia defecatoria, tiene una función reproductiva y tiene una función de soporte o de sostén. Voy a desglosar muy ligeritamente cada una. Y esto me encanta. La función sexual, ¿qué es lo que pasa? Para que tú puedas tener un orgasmo de calidad,
un orgasmo placentero y de disfrute como deberíamos tener todas las mujeres y absolutamente todos los hombres, es necesario que pasen varias cosas. Voy a hablar específico a nivel muscular. Necesitamos que los músculos estimulen a nuestro clítoris, que estimulen a ciertas áreas sensitivas para lograr tener estas zonas placenteras. No se va a ver tanto en el video, pero este chicharito de aquí es el clítoris. Ese clítoris realmente es como un remanente del pene y también se erecta. Para los que no conocen el clítoris, les invito a que en este momento busquen, googleen y vean cómo es un clítoris, porque realmente es como un chicharito que tiene dos deditos saliendo y envolviendo esa parte como de la vulva y de los labios. La musculatura que está aledaña o periférica del clítoris, cuando tú tienes un orgasmo, comienza a contraerse. Esto genera un poco de presión sobre esa zona que va excitando, que va generando un poco de fricción en el área y viene todo este sentimiento, esta sensación placentera. A la par, que siempre les explico esto a mis pacientes, es necesario fortalecer al suelo pélvico o esta musculatura cuando hay disfunciones sexuales, porque muchas mujeres el día de hoy siguen llegando a consulta conmigo diciendo que jamás en su vida han experimentado lo que es un orgasmo. Y yo digo, bueno, hay muchas cuestiones por las que puedes no tener un orgasmo el día de hoy. Siempre les hablo de una principal, autoconocimiento. Si yo no me conozco, si yo no me siento, si yo no sé qué tan grande, qué tan chiquito, cómo se siente, si esta presión, si aquello, difícilmente le voy a poder explicar a alguien más o difícilmente voy a poder saber llevar a mi cuerpo para tener esta ganancia como placentera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya hay este conocimiento, necesitamos aparte el apoyo de la pareja para tener una estimulación previa. Esta estimulación previa lo que va a hacer es que va a erectar de cierta forma ese clítoris, que va a apachurrar esta zona, que va a apachurrar esta zona y se va a desencadenar toda esta sintomatología placentera. Pero para eso necesitamos que la musculatura esté fuerte. Siendo que esté como un poquito más fuerte, va a apretar y va a irritar. Explico mucho lo que a lo mejor podríamos ver también en la parte de nutrición. ¿Qué pasa? Cuando un músculo lo estamos estimulando, lo estamos ejercitando, lo se comienza a dilatar y viene la sangre a llenar un poquito ese músculo. Esa misma dilatación comprime esta zona, pero aparte ya sabemos que la sangre que trae nos trae oxígeno y trae nutrientes. Entonces comienza a ser un músculo no solo feliz en ese momento, es un músculo más nutrido y más feliz a lo largo de los momentos o de nuestras situaciones del día a día. Lo que genera también estas contracciones de nuestro clítoris es que estimula por aquí unas glandulitas que tenemos y nos ayuda con el tema de la lubricación, nos ayuda con la hidratación. Entonces, este tipo de ejercicios o estimulación también se pueden ocupar, o bueno, la fisioterapia de suelo pélvico no solo es para disfunciones sexuales, no solo es para incontinencia, no solo es para embarazo, posparto, lo utilizamos mucho también en la etapa de la menopausia porque ya sabemos que hay mucha resequedad, que hay mucho atrofismo, que hay muchas situaciones que conllevan estos cambios hormonales y que, bueno, con un buen entrenamiento del suelo pélvico podemos lograrlo. Entonces, ya vimos, primer función, tenemos una función sexual. Tenemos una función después de continencia urinaria. ¿Por qué? Para esto voy a explicar un poquito más con mi vejiga. La vejiga ya sabemos que es un órgano. Es un órgano que está cubierto por un músculo que se llama detrusor. Vamos a imaginar que la vejiga es como un globo que está vacío. Y por aquí el chuponcito son los esfínteres. Tenemos un esfínter interno que es involuntario y un esfínter externo que es voluntario. La presión de la vejiga respecto a la presión del esfínter siempre tiene que ser menor, ya que nosotros en nuestra pancita tenemos lo que llamamos una presión abdominal, que para los oyentes vamos a imaginar nuestra pancita, vamos a imaginar que tenemos un globo y cada vez que respiramos, literalmente inflamos más ese globo. La función del abdomen, ¿y por qué hablo del abdomen si estoy previamente hablando del suelo pélvico? Y tal vez nos vamos a confundir un poquito, porque yo no puedo hablar solo de suelo pélvico y decir voy a tratar el suelo pélvico por tratar el suelo pélvico. Tengo que ver un poco, voltear a ver tal vez un poco más hacia arriba o a los lados, ya que el suelo pélvico no trabaja de forma aislada.
trabaja en coordinación, en armonía y por reflejo con nuestro diafragma desde la respiración, con nuestra faja abdominal y con nuestra columna lumbar, específicamente con la musculatura estabilizadora. ¿Por qué? Ahora sí, en relación a este globito de aire. Cada vez que nosotros respiramos, inflamos más este globito de aire que nosotros llamamos presión intraabdominal. Este globo de aire va a empujar a las vísceras que están en la zona abdominal y pélvica. La función del abdomen ante este aumento de presión es contener. Vas a imaginar que es un cilindro. El diafragma está por arriba, el suelo pélvico está por abajo, el abdomen está a un lado y la columna lumbar está a otro. Si yo aumento la presión de esta zona, si yo empujo hacia abajo ese diafragma y ese globo, todo esto se tiene que apretar, por así decirlo, para contener la presión y que no salga. Entonces, faja abdominal se contiene la presión, la columna lumbar también, y el suelo pélvico hace un tipo de contracción en el que resiste un poco la presión y después relaja. Esto lo menciono porque una vez más regresamos a la parte de la vejiga. Cuando nosotros hacemos cualquier gesto desde inhalar, yo, Pau, siempre le explico a mis pacientes que yo soy muy gritona. Como estamos en un podcast, estoy moderando muchísimo mi tono de voz, pero yo hablo muy fuerte. Desde que yo hablo, mi suelo pélvico está sufriendo una sobrecarga de esta presión intraabdominal a la que le estoy sometiendo. Está bajando. Vamos a imaginar que el suelo pélvico es como una hamaca y cada vez que yo hablo me subo a esa hamaca y esa hamaca de estar 1 metro separada del piso, baja tantito y yo dejo de hablar y regresa a su lugar. Eso pasa en cualquier actividad, desde hablar, si tú estornudas, si tú toses, si tú tiendes la cama, jalas una silla, etcétera. Cualquier actividad que genere un aumento de presión o un esfuerzo, perdón, genera un aumento de presión. Retomando una vez más el tema de la vejiga, si tú realizas algún esfuerzo, esta presión va a ir un poco hacia el suelo pélvico, pero también puede llegar a recaer a la vejiga si hay algunas condiciones como debilidad, patologías, en la que mi vejiga ya no esté acomodada, digamos, en el lugar en el que esté. Eso va a ser un aumento de presión hacia la vejiga. Y como ya vimos, la vejiga respecto a los esfínteres tiene que tener una presión menor. Ese chuponcito siempre tiene que estar bien presionado para que la pipí no salga. Si yo tengo un aumento de presión y si mi chuponcito tiene, digamos, más debilidad o menos presión, por ahí va a haber algo que va a llegar a botar. Y esto pasa, eso también es un mecanismo de incontinencia urinaria de esfuerzo. El famoso toso o estornudo y me sale la gotita o me río, me orino de la risa, ¿no? Que lo tenemos súper normalizado y que para nada es normal en ninguna etapa de la vida. Desafortunadamente hoy en México, 1 de cada 4 mujeres tiene incontinencia urinaria de esfuerzo y lo asociamos mucho a que la edad, ¿no? Ya las personas que son mamás, las personas de 50 años, sí es muy común, jajaja, que tengamos incontinencia. No es normal, es más frecuente yo lo digo, por diferentes momentos de la vida que ya hemos llegado y vivido hasta ese momento y situaciones, pero hoy en día yo ya en consulta me encuentro a chicas de 20, 22 años con incontinencia de esfuerzo o diferentes tipos de incontinencia, justo por muchos hábitos del día a día. Entonces, esta vejiga, una vez más, tiene una presión menor que la del esfínter. Primera regla que vamos a dejar aprovechando que estamos hablando de la vejiga. La vejiga tiene una capacidad. Si yo inflo mi globo de agua de 80 veces a la vez 81, ya a la vez 81 que lo infle, ¿cómo me imagino que va a estar ese globo? Ya va a estar todo deforme. Eso Ujú. mismo le pasa a la vejiga. Y muchos de mis pacientes me dicen en ese momento, no, pues va a explotar. Bueno, explotar ya sería algo muy tremendo, pero no lo descartamos y podría ser, aunque realmente sería algo muy dramático y exagerado. Pero no, lo que va a pasar es que si tú te comienzas a aguantar mucho las ganas muy frecuentemente de hacer pipí, siempre la presión de tu vejiga va a ser mayor que la del esfínter, que es el chuponcito de tu globo. Y entonces va a ser más fácil
que esta zona, ese chuponcito se vaya debilitando y ante cualquier aumento de presión puedas tener fuga o incontinencia urinaria. Y dices tú, bueno, yo me aguanté muchos años, hoy en día ya no me aguanto y ya no me aguanto y mi vejiga no está llena y tengo incontinencia. ¿Es por qué? Porque este mecanismo se afectó durante tanto tiempo que ahorita esto ya no está tan fuerte y ante cualquier movimiento ya genera una fuga o una incontinencia urinaria. Y desafortunadamente, como cualquier, o como muchas patologías, no solo del suelo pélvico, si tú no la tratas, no tiene una resolución propia. Puede que en algunos momentos de la vida esos síntomas se apacigüen un poco, pero desafortunadamente nosotras como mujeres, con cada embarazo, con cada parto o tan solo algo que tenemos muy brutalmente un cambio hormonal que sería la menopausia, tenemos esta bajada en picada de estrógenos, esta alteración en colágeno y tan solo en esta etapa es cuando vienen muchísimas más disfunciones del suelo pélvico por este proceso y este cambio hormonal. Segundo consejo que te voy a dar. No vamos jamás a pujar o apretar para que la pipí salga muy rápido, porque vamos al mismo principio. Esto normalmente cuando hacemos pipí, tú aprietas ese globito de agua y relajas el chuponcito de donde lo estás tomando. Ese es el mecanismo. Lo que pasa en este momento, cuando tú comienzas a apretar para hacer pipí, comienzas a alterar un poquito el mecanismo entre uno y otro y entonces a la larga también nos genera algún tipo de disfunciones. Estaba pensando en algunos síntomas que podrían estarnos avisando, entonces en cuestión, por ejemplo, en el caso de ahorita de la vejiga y el suelo pélvico. La incontinencia urinaria sería uno. Las señoras que cada vez que tienen que salir tienen que ir a hacer pipí a todos lados, podría ser una señal importante. La cistitis podría ser también un indicativo de estas personas que constantemente están teniendo cistitis. ¿Qué otros síntomas podrían ser indicativas también por ahí? Hay otros más específicos y que conllevan para mí un poco más de nivel de conciencia, es si sientes que tu vejiga se vacía al completo o no cuando Mm, haces pipí. ujú. Si sientes después de hacer pipí un ligero goteo, lo que llamamos un goteo postmiccional, que ya acabaste de hacer pipí y ya cerraste, digamos, ahí y hay una goterita todavía saliendo. Pero hay otros síntomas que para mí me dicen lo que acabas de mencionar, la incontinencia, ¿no? Me dicen es que yo tengo fugas, pero no es incontinencia, porque tengo una salida de una gotita cada 6 meses. Y les digo, la palabra tal cual la palabra es incontinencia urinaria, depende si es de urgencia o de esfuerzo. Las sensaciones de urgencia, si tú estás con normalidad aquí y de repente sientes esa necesidad de ir al baño, es otro signo de alarma de que esa vejiga probablemente no esté funcionando como tiene que ser. Si tú vas al baño cada hora, cada 2 horas, y si no sacas una cantidad de agua tremenda, si sacas gotitas, es otra señal de alarma. ¿Por qué? Porque lo normal es ir al baño cada 2 horas y media o cada 3 horas, en un promedio de 5 a 8 veces al día. Las personas que a lo mejor realizan un poco más de actividad física, que su ingesta de agua pues se requiere un poco más, sí va a variar un poco, pero no tanto. Pero en personas que tienen un ritmo de consumo de agua y de actividad normal, si están yendo más veces al baño, más de 8, 10, 15, tengo pacientes que inclusive van 20 veces al baño, a ella es Una señal clara. una señal clara de que probablemente hay una incontinencia urinaria de urgencia o una urgencia urinaria o una vejiga hiperactiva. Principalmente esos son como los síntomas. Y lo dijiste muy bien y me encantó, la cistitis repetitiva. Muchas veces pensamos que únicamente son como factores a nivel de bacterias o a nivel, bueno, sí, principalmente a nivel de bacterias, pero lo que pasa, como mencioné, tenemos esfínteres. Ese chuponcito tiene esfínteres. El interno es involuntario, es decir, tú conscientemente no decides en qué momento se relaja. Eso lo decide por ti tu sistema nervioso cuando vas a hacer pipí. A diferencia del esfínter externo, este músculo tú sí tienes el poder y la capacidad de decidir en qué momento lo relajas o en qué momento se contrae.
si esta comunicación entre esfínteres no es la ideal o si esta zona está muy débil, ese meato urinario que es como esta ligera salita que tenemos por aquí está muy abierta, entonces pues va a favorecer a que entren más bacterias y vengan las cistitis de repetición. Entonces temas como cistitis siempre aconsejo llevarlo no solo de la mano del ginecólogo, llevarlo también de la mano del fisioterapeuta de suelo pélvico, porque tengo pacientes que ya tienen infecciones cada mes y medio, cada 2 meses, que ya han tomado no sé cuánto tiempo medicamento y que Ujú. no paran y no se den, y con fisio de suelo pélvico, en 15 días ya no tienen infecciones. ¿Por qué? Porque logramos fortalecer, logramos hacer conciencia, logramos cambiar estos hábitos y ayudan muchísimo de verdad a tratar esta cistitis de repetición. Y tal vez me voy a regresar tantito a la otra función que nos mencionabas en el tema sexual. ¿Ahí qué síntomas o signos podría dar? Por ejemplo, dolor sería uno. Ujú. En relaciones sexuales, dolor en la penetración, bueno, al inicio de la penetración, durante la penetración o posterior a la penetración, sensación de que el pene literal o lo que quieras introducir, porque penetración no hablamos solo a nivel de pene, podemos hablar a nivel de que te quieres introducir un tampón, una copa, una revisión con el ginecólogo, cualquier situación que genere introducir algo dentro de la cavidad vaginal, que sientas ardor, que sientas que la vagina se cierra, que no da el paso, nos da a más circunstancias. Hay diferentes patologías que llamamos como la dispaneuria, el vaginismo. Muchas de estas patologías la dispaneuria llega muchísimo a raíz de un posparto. Ujú. Un gran porcentaje de las mujeres posparto por esta sobrecarga que genera el suelo pélvico en el embarazo y que ahorita vamos a hablar más de esa función, genera que ese suelo pélvico esté muy tenso y entonces esa tensión después cuando quieren llevar a cabo la penetración es tanta que genera dolor. En otros casos sería después de una quimioterapia, después de una radiación. Esto altera muchísimo a todo nuestro organismo y daña lo que explicaba hace rato con una pacientita, por ejemplo, una histerectomía, un procedimiento quirúrgico que deja resentido al suelo pélvico y que también lo deja tensionado y que vemos mucho de estos temas en relación a dolor pélvico en relaciones sexuales posterior a una intervención quirúrgica, lo deja resentido, pero ya un procedimiento como tal, una quimio, una radio, sí dañan un poco más el tejido y entonces cualquiera de estas intervenciones, ya sea un posparto, ya sea por vía vaginal, por cesárea, una intervención a nivel abdominal o pélvica o una radiación, aunque no sea precisamente a nivel pélvico, pueden generar estragos y traernos muchas disfunciones a nivel sexual, principalmente estas dos. Si yo me voy, puedo nombrar muchísimas, Ujú. pero las más comunes son estas dos. Y vamos a relacionar aquí una función y esta cistitis de repetición con esta función sexual. ¿Por qué? Porque viendo ese clítoris, y aquí invito a las oyentes a que tomen un espejo, lo coloquen frente a su vulva, abran sus preciosos labios y vean ese clítoris, vean ese meato urinario, vean la entrada de la vagina, vean ese ano y vean toda la belleza de esa vulva. El clítoris está muy cercano a ese meato urinario. Cuando nosotros tenemos relaciones, ese clítoris se erecta. Y aparte de darnos esta función placentera, lo que hace el clítoris es que ese meato que está ligeritamente abierto, por así decirlo, lo cierra. Y entonces, ante cualquier bacteria o estímulo, si yo tengo sexo, sexo oral, si yo tengo de aquí o para allá, no va a entrar ninguna bacteria y entonces no voy a tener cistitis. Porque hay Ujú. muchas pacientes que llegan con cistitis post relaciones sexuales. Y esto es porque este mecanismo no se da de la mejor manera, ya sea por falta de estimulación, ya sea por debilidad, por otros factores, pero podemos manejar muchísimo esta relación. Nos vamos a una tercera función del suelo pélvico. Ujú. Tenemos la función reproductiva, que esta a mí me encanta englobarla con la cuarta función del suelo pélvico, que tiene una función de sostén. ¿Por qué? Porque las mujeres
un trabajo muy principal que tenemos o que experimentamos a lo largo de la vida es la parte del embarazo. Tenemos muchísimos cambios hormonales, tenemos que nuestros órganos se desplazan, se mueven para darle paso a la formación de este bebecito, pero el suelo pélvico, al ser este suelo de la pelvis, se llega muchísima carga, al igual que la faja abdominal. Son los grupos musculares que más sufren en este proceso porque se distienden muchísimo, se abren, se sobrecargan para darle paso, perdón, a la formación de este bebé. Tú vas a imaginar con esta función de soporte y de sostén, que al ser este suelo de la pelvis, tienes tu diafragma por arriba, tienes ese globito de aire que estás llenando cada vez que respiras y que está empujando a tus vísceras y eso está empujando a tu útero, a tu recto, a tus ovarios, a tu vejiga. ¿Y qué crees? Que estás embarazada y vamos a decir que fuiste como muchas embarazadas que tengo, que subiste 20 kilos en tu embarazo. ¿Y qué crees? Bueno, ya te subiste 20 kilos, pero ya bajaste 5, ¿no? Pero ¿qué crees? Que tuviste un parto vaginal en donde este tejido se distendió muchísimo para darle la salida al bebé. Pero ¿qué crees? Que aparte tuviste una episiotomía. La episiotomía es un corte que se da usualmente de la entrada de la vagina al ano, que se puede dar en varias direcciones. Yo estoy muy peleada con eso, aunque siempre les digo a los médicos que obviamente hay episiotomías que pues sí, son inevitables, ¿no? Ujú. Pero la episiotomía es un corte directo a una unión muscular en donde se unen como todos los músculos que dan ese soporte y que soportaron tu embarazo y que soportaron y que te soportaron cada vez que andabas ahí por ahí de gritón hablando y que te soportaron al hacer un ejercicio de alto impacto. Entonces, la episiotomía ya es una lesión directa sobre esa zona de soporte y nos habla de a futuro muchas complicaciones, pero sobre todo el famoso prolapso o la famosa caída de vejiga, de útero o de recto. Entonces, ¿por qué englobo estas dos juntas? Porque técnicamente en el embarazo está soportando el peso de los órganos, pero también el hecho de tener un suelo pélvico con buen tono y fuerte, lo que nos menciona es que nos va a ayudar a que el bebé rote y se encaje. Nos va a ayudar a que ese parto se dé de una mejor forma, con un poco menos de dolor y que la parte ya, la fase expulsiva sea mucho más rápido de lo normal. Entonces es bastante importante en esta parte. No sé si quieras hacer algún comentario. Y esto aplicaría también, digo, pensando en mujeres que a lo mejor dicen, yo no tuve un parto vaginal, pero sí tuviste una carga de un bebé durante 9 meses que estuvo creciendo y todo este reacomodo de órganos que ahorita mencionaste, así que no es exclusivo de aquellas que tengan un parto vía vaginal, sino que las complicaciones podrían darse también en quienes no tengan este parto vaginal, ¿cierto? Ajá, ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué es mejor, una cesárea o el parto vaginal? Y no me voy a meter tanto en eso porque también sería mucho que discutir, depende mucho de los factores, pero como tal, si tú quieres realizarte una cesárea para evitarte complicaciones a futuro, yo les digo a mis pacientes que el factor de riesgo no es el parto, es el embarazo. Ujú. Ujú. Y vamos con algo que me parece, a mí me parece ya en este momento la veo muy gracioso, por la parte del peso, ¿no? Y que a nivel de nutrición siempre les digo, es súper necesario que vayas con esta con esta guía nutricional, porque bueno, la física del suelo pélvico te va a ayudar para sobrellevar un poco esa carga del embarazo y las dolencias y todo lo que viene, pero tienes que ir de la mano con tu nutriólogo. ¿Quieres aprender más sobre este y muchos más temas que abordamos en Ser Nutritivo Podcast? Acompáñanos a platicar y compartir recursos y reflexiones sobre el tema de la semana dentro de Instagram. Nos encuentras como Ser Nutritivo Podcast. Nos encantará leerte en los comentarios de cada publicación porque a nosotros nos emociona mucho conectar contigo. Porque no me falta la paciente activa, ¿no? Que es súper activa y que dice que voy al gimnasio y que todo, ¿no? Y que se entera que está embarazada en el segundo mes o al tercer mes. Dice, bueno, entonces como estoy embarazada dejé de hacer ejercicio. Ah, bueno, ok, pero ¿por qué? Yo les pregunto en consulta. Pues porque estaba embarazada. Ah, bueno, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Y cuánto subiste de peso en tu embarazo? 20 kilos.
Y les digo, bueno, ¿y dejaste de ir al gimnasio porque no querías cargar kilos, pero en tu embarazo subiste 20 kilos? Entonces, por ahí no encuentro la relación, ¿no? Y realmente es eso, dejamos de hacer actividad física o actividad de alto impacto porque pensamos que nos va a hacer mal, pero ya andamos por ahí por la vida cargando unos kilitos de más que realmente nos dañan muchísimo y que están asociados con más cosas que el suelo pélvico y que ya sabes, la diabetes gestacional, que Ujú. esto, que aquello, que por acá, que por allá, ¿no? Y no solo en esta etapa, me pasa muchísimo en el posparto. En la cuarentena no hagas nada de ejercicio, no hagas nada de ejercicio porque te vas a lastimar y hasta después de los 40 días. Bueno, pero tu paciente que trae una inhibición brutal de ese suelo pélvico y de esa faja abdominal porque viene del embarazo y que subió 20 kilos, si la pones a cargar con eso que todo está todavía muy inhibido, sus 3 kilitos del bebé o 5 kilitos que tiene que andar cargando de aquí para allá, de arriba para abajo, pero no la mandas al gimnasio porque se va a lastimar. Como que hay cosas que de repente, tal vez para mí en este momento ya son más lógicas por muchos Ujú. años de estudio que me he dedicado a esto, pero que en su momento y más por muchas tendencias, por muchos mitos, por las mismas abuelitas, por las mismas mamás, incluso los mismos ginecólogos. El otro día me tocó un caso de una paciente que tiene incontinencia y que le dijo a su ginecóloga, oye, tengo fugas, tengo esto. Y la ginecóloga le dijo, no te preocupes, yo también tengo, es normal. Ujú. Y que yo dije, Sí, que que yo me sea quería dar común por no ahí. significa que es normal, ¿no? Oye, pero Esa, yo pienso, ahorita que dices del ejercicio, o sea, cuando vas al gimnasio, no necesariamente estás trabajando o fortaleciendo el piso pélvico, de manera directa, no. O sea, creo que así como fortalecemos o trabajamos la zona del abdomen, que creo que ayuda, por lo que ahorita mencionaste, la parte de la espalda, me imagino que ayuda, pero pues también tendríamos que tener esa conciencia de fortalecer el piso pélvico, de hacer ejercicios para el piso pélvico. Y creo que fuera de uno muy común, que incluso no sé si lo voy a pronunciar bien, que es el de Kegel o cómo se pronuncia, ¿sí? ajá. Ajá. Es el como el más común. Creo que no hay mucha forma o mucho entendimiento social de cómo fortalecerlo, ¿no? Sí, es realmente como muy complejo, va más allá justo de estos famosos Kegels. Muchos de los ginecólogos mm, mandan mucho, recetan mucho, el tienes incontinencia, Kegel, tienes prolapso, Kegel, incluso les llegan a dar esta tremenda y errónea orden de ve al baño, haz pipí y Ujú. durante que hagas pipí, corta el chorro de pipí para fortalecerlo. Que ahorita que nos explicaste, para mí fue como, o sea, eso de plano, ni de chiste, ¿no? Exactamente, es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque al Ujú, rato ese mecanismo de continencia y de vaciado se va a alterar. ujú, Entonces, no lo hagan, por favor, oyentes, no lo hagan. Jamás me corten el chorro de pipí haciendo pipí, porque no van a fortalecer su suelo pélvico. Lejos de fortalecerlo, lo van a hacer más débil y se van a traer más complicaciones. Y si el Kegel realmente es un mundo, va más allá de solo contraer el suelo pélvico, relajar. Uno primero tiene que tener conciencia una vez más sobre qué está contrayendo y qué está relajando. Si estás contrayendo el suelo pélvico o estás apretando las pompas. ujú. Si estás contrayendo el suelo pélvico o estás metiendo las pompas nada más. Si estás contrayendo el suelo pélvico o estás cerrando las piernas. Entonces, va desde ese nivel de conciencia. Y, como lo mencionaba, el suelo pélvico tiene capas. Tiene la capa superficial, tiene la capa media y tiene la capa profunda. Dentro de estas capas también es preciso estimularlo, porque en la capa superficial, más, yo les digo a mis pacientes, mi orden de trabajo es, mueve el clítoris. Y te digo, ¿no, Gris? A ver, Gris, mueve el clítoris. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace, no? Exactamente, ¿no? Bueno, te dejo una más fácil. Corta el chorro de pipí. Pues eso está más fácil, pero ya vimos que no. Ajá. Ajá, ¿no? O, digamos, ahí estamos estimulando una capa. Otra capa. Aprieta con la vagina el pene, la capa más profunda. Aguanta un gas, oculta el ano. Y se tiene que estimular cada una de sus capas, porque
cada una de las capas conlleva una función específica también. Si yo nada más digo corto, relajo y corto, relajo, me voy a quedar súper, súper corta. Es como en el gimnasio. En el gimnasio existen diferentes tipos de contracciones. Tenemos las isométricas, tenemos las excéntricas, concéntricas y otras más que ya llegan incluso un poco más de tecnología, pero va de lo mismo. Tú puedes entrenar los glúteos o el bíceps haciendo una contracción isométrica en donde te vas a quedar ahí resistiéndola. O la famosa plancha, ¿no? Ujú. Es más un tipo de contracción isométrica en donde el que yo me estoy resistiendo. O la contracción que hace casi todo el día tu suelo pélvico es una famosa contracción excéntrica, en donde está resistiendo todo el día la presión, se está contrayendo, está bajando desde que estás hablando y después está haciendo otra contracción para regresar y así está tu suelo pélvico. Entonces tenemos que adaptarlo para esa carga que vivimos en el día a día. Sí, en el gimnasio, dependiendo del tipo de ejercicio que hagamos, para mí, Pau, sí puedes estimular el suelo pélvico, porque ya vimos, el suelo pélvico no solo es el suelo pélvico, trabaja en armonía y por reflejo con musculatura. Principalmente, bueno, ya dijimos, el diafragma, la faja abdominal, que son cuatro grupos musculares, y la columna lumbar. Pero estos grupos pertenecen al famoso core, que es toda la musculatura central, tanto anterior como posterior de nuestro cuerpo y que nos ayuda a transmitir la fuerza de un segmento más grande, como lo es el centro, a un segmento más chiquito para que genere ese movimiento. Y nos da una estabilidad dinámica. Si yo te empujo, entonces mi core se activa para darme esa estabilidad. Entonces, no solo es el suelo pélvico, también es el core, pero sí, justo, yo voy fortaleciendo tal vez por ahí mi core, pues sí, 4 o 3 días de la semana, pero los demás días no. Siempre les digo a mis pacientes, tú en el momento que estés de alta, a mí no me interesa tenerte un año aquí en rehabilitación física, a mí me interesa enseñarte técnicas de autocuidado y autogestión para que tú vayas por del día a día sabiendo cómo cuidar tu cuerpo. Tienes que fortalecer tu suelo pélvico y tu core unas 3 veces a la semana porque es músculo. Entonces el músculo se tiene que estimular y no propiamente de si Gris acaba de tener un parto, si a lo mejor tengo incontinencia, si tengo un prolapso, no es propio de que tenga una patología o una Sino disfunción. preventivo, ¿no? Ujú. Exactamente, es como parte preventiva. ¿Por qué? Porque sí, por el hecho de yo les digo a mis pacientes que esto se altera muy fácilmente. Este mecanismo de trabajo reflejo entre tu diafragma, tu columna lumbar, tu faja abdominal y tu suelo pélvico se alteran prácticamente por existir sin ser catastrófica. ¿Por qué? Porque desde la postura, si yo tengo una mala postura, tengo este globo de aire que va a empujar todo el tiempo hacia mi suelo pélvico. Si yo uso fajas, que las fajas posparto bueno, ya hoy se sabe que están cero recomendadas. Para mí las fajas cero recomendadas. La única faja que yo podría recomendar y autorizar por un breve periodo de tiempo, perdón, son las fajas posquirúrgicas, porque nos hace una función de drenaje, no tanto o sea, sí por la compresión para la parte del drenaje, pero no como que, ay, ya me hice la lipo y me voy a mantener así con la faja. No, te va a drenar y te va a ayudar a que esa inflamación de alguna forma salga. Pero, ¿qué es lo que pasa con las fajas? Y por ahí tengo un ejemplo precioso en las redes. Y también siempre lo ocupo mucho con mis pacientes, en donde hay un ejemplo en donde yo tengo un globo un globo lleno de aire y le pongo una liguita que va a representar que eso es tu faja. Cuando tú utilizas una faja, propiamente ya estás aumentando la presión intraabdominal. Ujú. Si tú le sumas que realizas un esfuerzo y que tu suelo pélvico no es lo suficientemente fuerte o competente, o di tú que sí, pero que es un esfuerzo muy severo, digamos que voy a apretar aquí esta presión, todo lo de acá hacia dónde va, hacia el Hacia suelo abajo. pélvico Ujú. y recae. Y yo me emociono muchísimo y sigo hablando. Pero eso también pasa con el estreñimiento. Ajá. Cada vez que tú pujas,
estás mandando presión hacia el suelo pélvico y lo estás debilitando, pero todavía no me meto ahí, me regreso otro poquito. Entonces, esto pasa con el uso de fajas y es un ejemplo muy claro, pero siempre digo, sin el uso de fajas, si tu propia faja abdominal, porque tú ya tienes una faja, está inhibida, vas a hacer un aumento de presión y no solo la presión va a buscar por dónde salir hacia el suelo pélvico, se va a ir también hacia adelante. Diástasis abdominal, dolor lumbar, hernias umbilicales, hernias inguinales, prolapso de órganos pélvicos, incontinencia urinaria, dolor en relaciones sexuales, incontinencia fecal, tal, 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 tal. Y así nos extendemos muchísimo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, pues dentro de este entrenamiento de suelo pélvico, es sí entrenarlo 3 veces a la semana, yo sabiendo como por esta parte preventiva, por todas las cargas que tengo en el día a día, desde la postura, desde si fumo, desde si tomo, desde el número de embarazos, el número de partos, desde si tengo obesidad o no, porque en la obesidad está cargando todo tu suelo pélvico. Es unas personas, y aquí es, me dirían inclusive a poco, las personas que tocan instrumentos de viento, Ujú. aumentan la presión todo el tiempo. Entonces, son muchos factores del día a día que por eso hoy en día en consulta ya me encuentro a jóvenes, como te digo, de 20, 22 años con muchas alteraciones del suelo pélvico, porque cada vez exponemos y lo llenamos de más tensión, pero no hacemos tanto o hacemos nada para contrarrestar esa presión. Entonces, sí estimularlo 3 veces a la semana y sobre todo también con mis pacientes les digo mucha parte de la educación desde la conciencia, el autoconocimiento y estos cambios de hábitos. Ahora sí retomo el estreñimiento. ¿Por qué? Porque factores como el estreñimiento, cada vez que yo pujo, estoy dañando directamente a ese suelo pélvico. Si yo mejoro mis hábitos alimenticios, que para mí es una clave para tratar el estreñimiento, en conjunto con la fisioterapia de suelo pélvico, porque tenemos muchísimas técnicas que nos ayudan a mejorar la motilidad intestinal, enseñamos cómo defecar adecuadamente, si es que tenemos que pujar por X o Y, hasta cómo pujar tenemos que saber hacer para no dañar tanto el suelo pélvico. Utilizar medidas preventivas o de higiene a la hora de ir al baño, y no hablo de higiene de si te limpias o no, esto Sino no, la sino postura. la higiene, ajá, higiene postural a la hora de defecar, el famoso banquito para hacer popó, es una Ujú. maravilla. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí a mi esfínter anal, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago popó a 90 grados, pasa un ligamento en ese esfínter anal y lo cierra. Y si de por sí yo tengo estreñimiento y me cuesta mucho trabajo defecar y de por sí tengo que pujar muchísimo, si hay un ligamento que me está cerrando el espacio me va a costar más trabajo y voy a tener que pujar más. En cambio, cuando yo hago popó con este banquito de más de 90 grados, el ligamento se abre y es más fácil que por ahí haya este paso o esta evacuación. Entonces, son como muchísimas cosas, muchísimos Ujú. factores que pueden ir favoreciendo que mi suelo pélvico esté más fuerte, más tenso, más débil o hasta completamente inhibido. Y retomando un poquito más sobre estos Kegels, si hay que estimular las capas, hay que estimularlo en diferentes contracciones, como cuando vas al gimnasio. No solo haces tu repetición de curl de bíceps 4 por 2 de repeticiones, y no solo haces un ejercicio, haces varios. Y no solo haces la contracción, como te digo, isométrica, también haces excéntrica. También dependiendo, utilizas aditivos, no solo utilizas la misma fuerza de tu cuerpo. Ahí hablamos de los aditivos que ocupamos los fisios de suelo pélvico, como las pesas vaginales, ¿no? Las pesas vaginales nos ayudan justo a añadir este peso extra que en combinación con una buena conciencia, una buena pauta, indicación y una buena contracción nos va a ayudar a fortalecer. Y así como, y este ejemplo lo hagamos, vete al gimnasio, ponte una pesa o este famoso o estos ejercicios que son para elevaciones laterales, que son para fortalecer un poco más como el deltoides. No es lo mismo que tú hagas una elevación lateral con la pesa en la mano y que tengas esa resistencia en donde la pesa está o el peso está más alejado como del vientre muscular, a que a lo mejor lo hagas en una máquina en donde el peso venga en esta zona y que te va a costar más trabajo.
cuando está más alejado, siendo el mismo peso, a cuando está más cerca. Entonces Ujú. también con las pesas podemos jugar bastante con esta capacidad de contracción, de este mismo estímulo, tal, las mismas, las zonas, los planos, etcétera. Y realmente esto es Un fascinante, muy mundo. fascinante porque uno no se imagina que puede fortalecer de tantas maneras el suelo pélvico. Y ahí va otra vez, entrenamiento del core, lo podemos fortalecer. Mucha gente te dice, pues es que hay muchas cosas que sí tenemos satanizadas porque sí, o sea, de alguna forma sí debilitan. Como te digo, sin ser catastrófica, pues ese mecanismo se altera básicamente por existir. Pero bueno, yo ya no puedo hacer nada por modificar eso, ya está. Pero ¿qué sí voy a hacer para contrarrestarlo? Entonces, fortalecer de otras formas a ese suelo pélvico. Y bueno, si es que yo ya sé que el running, el jumping, estas actividades deportivas de alto impacto, el gimnasio lo debilitan, yo les digo a mis pacientes, ejemplo, llega una paciente conmigo que hace running desde hace 4 años y que ya tiene incontinencia, ¿no? Te lo voy a quitar porque tienes incontinencia, para mí es un no. Porque, bueno, es lo único que haces en tu día a día que te gusta. Y no Ujú. solo bueno, ¿me va a debilitar el suelo pélvico? Sí, tal vez, probablemente. Pero vas a tener una mejor capacidad cardiovascular, pero vas Hay a otros controlar mejor, beneficios. ajá, tu Ujú. salud mental, pero vas a bajar tu índice o vas a controlar más tu índice de grasa, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo siempre me voy por el mayor beneficio, ¿no? Bueno, ok, para mí es sí, para mí siempre pago, siempre les digo a mis pacientes, llegan conmigo con la preocupación de, pero voy a tener que dejar de hacer ejercicio los que son activos, ¿no? Y yo, no, 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 al contrario, conmigo vas a empezar a hacer más ejercicio diferente, modificado, tal vez el mismo, probablemente, o siempre adaptado a ti, a tus necesidades, a cómo está tu cuerpo y a los objetivos que tienes. Si es que tú me dices, bueno, yo quiero correr un maratón, tal, 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 y solo me quiero preparar para el maratón y eso, bueno, entonces te preparamos y hacemos esto. Si yo quiero correr ya de por vida y ya tengo esta incontinencia, bueno, buscamos otras técnicas en donde puedas mantener ese running, pero a la vez sabiendo que tienes que seguir fortaleciendo y más en tu caso, como tienes un factor tan frecuente de alto impacto y que te va debilitando, pues contrarrestar mucho más esa debilidad con otras actividades como el fortalecimiento del suelo pélvico. Oye, yo pensaba ahorita, creo que hiciste por ahí un poco de mención, pienso en músculo y pienso que puede haber problema, y dime si estoy de manera incorrecta, en personas que pueda haber mucha tensión y dificultad de relajación y en quien sea todo lo contrario. O sea, yo pienso que podría ser diferente, ¿no? En algunos casos, si algunos están como tensionados y otros a lo mejor no pueden hacer suficiente tensión, pensando que es un mecanismo del músculo. ¿También pasa así en esa zona? Exactamente, me encanta porque sabes perfecto del tema. Y no, no sé. Bueno, pero tienes muy buena conciencia. Pero sí, justo, hay personas que el suelo pélvico siempre está en tensión, siempre. Y eso es algo inevitable. ¿Por qué? Por el día a día. Aquí hay de dos cosas. Y yo le explico a mis pacientes, en cuanto al nivel de tensión, a mí no me importa, digamos, cómo bajarlo porque te lo voy a relajar tantito y es como si tú vas y voy a utilizar el ejemplo del masaje, que a lo mejor otros pisos si me oyen me van a matar, que porque el masaje y tal y no somos masajistas, pues sí, pero es una de las técnicas que ocupamos al final en terapia. No nos define en sí, pero bueno, la ocupamos. ¿Qué es lo que hace el masaje? El masaje que te relaja un poquito, pero ¿cuánto te dura esa relajación? ¿Un día? 2 días y ya no nos, con mucho tiempo, porque el músculo tiene una capacidad de tensado y esa es también parte de su función. Necesitamos esta tensión para llevar a cabo diferentes funciones a nivel del suelo pélvico, pero ahí ¿qué pasa? Donde tenemos una tensión normal o un exceso de tensión. Si este exceso de tensión ya me genera dolor o una incapacidad funcional, entonces tengo que tratarla, porque ahí es donde relacionamos una vez más, se vienen alteraciones como dolor en relaciones sexuales por el Ujú. exceso de tensión. Si lo vamos, relacionamos con el embarazo por la sobrecarga, por todo lo que cargó tu suelo pélvico durante ese embarazo, entonces se tensionó en personas que hacen running. Cada vez que van corriendo, ese suelo pélvico se va tensionando en diferentes factores en diferentes factores, patologías o personas, ¿no?
Eh, entonces tengo que relajarlo un poco más. Nunca voy a tener un suelo pélvico completamente relajado. ¿O qué pasa? Si hay personas que tienen un tono muy bajo. Entonces también este tono pues nos genera o igual alteraciones igual como puedo tener mayor debilidad, incontinencia, o sea, tengo que, no puede estar ni muy muy ni tan tan, tengo que Ujú, tener algo normal. A lo que mencionas también de relajación. Un músculo tiene la capacidad de contraerse, pero también de relajarse. Es tan importante fortalecerlo y estimular esa contracción como la capacidad de relajación, porque hay suelos pélvicos que generan dolor en relaciones sexuales por exceso de tensión, porque la persona, ejemplo, tiene estreñimiento crónico y entonces ella contrae su suelo pélvico y como lo que tiene relacionado es pujar para sentir el suelo pélvico, puja. Y todo el tiempo le está mandando ese pujo y todo el tiempo le está mandando esa contracción. Entonces, es tan importante saber contraer el suelo pélvico como saber relajarlo, ujú. porque otra vez tiene que ver un equilibrio y un balance entre ambos. Si tengo mucho de uno, pues me va a generar alteraciones a futuro y si tengo mucho de otro, también me va a generar alteraciones a futuro. Y ya Por eso estamos por pasar a las preguntas de la comunidad, que tenemos dos preguntas de ellos, pero hubo un vínculo que mencionaste una vez en las redes sociales que para mí fue como muy sorprendente y todavía no alcanzo a entenderlo mucho, que mencionabas una relación entre la mandíbula y el tema también del piso pélvico, en los temas como de mandibulares. Y cada vez es más común, digo, muchas veces lo asociamos a cuestión de tensión, problemas de bruxismo, temas de sueño que muchas personas expresen tener problemas en la mandíbula. Pero ¿qué relación hay con el piso pélvico? Porque yo lo veo muy lejano. por ahí mencionan justamente que hay una relación embrionaria en esta zona. Básicamente, cuando nos vamos a desarrollando, cuando somos embriones, esta parte, la parte de arriba, la parte como de la laringe, de la faringe, todo eso, y el suelo pélvico se desarrollan al mismo tiempo. Es chistoso porque si ponemos una imagen y comparamos los dos, si tú los ves visualmente son muy similares. Hoy en día, a lo que yo he visto, hay muchas personas que dicen que hay mucha relación. Para mí sí la hay. Hay otras personas y hay estudios que dicen, siempre es como todo, ¿no? Hay los Ujú. estudios que te dicen que sí, hay los estudios que Si te en la dicen que ciencia vas a no, y pues, encontrar de las ajá, dos hay de cosas. todo. Ajá. Yo la verdad ahí me voy a basar en mi experiencia y en lo que he visto en consulta es que para mí sí hay relación. Y si te invito a que tú te pongas una mano directamente en la zona vulvar y aprietes tu mandíbula, si generas el suficiente nivel de conciencia, vas a sentir como ese suelo pélvico se tensa. Eso está muy relacionado con esta parte justo lo que mencionaste del bruxismo. ¿Por qué? Porque el bruxismo es esta condición en donde en la noche, durante el día, estás apretando la mandíbula, rechinando los dientes. Y lo que nos hablan, pues los diferentes estudios es que cada vez que yo aprieto, el suelo pélvico se contrae. Y si yo tengo bruxismo y todo el tiempo estoy apretando y rechinando los dientes, ¿cómo estará ese suelo pélvico y el nivel de tensión? Todo el tiempo está tenso y contraído. Entonces, pues sí, para Wow. mí sí tiene bastante relación. De hecho, cuando yo trato disfunciones del suelo pélvico propias a la tensión del suelo pélvico, yo siempre volteo a ver hacia arriba y realizo en ese momento una valoración, perdón, un abordaje intracavitatorio en donde ocupamos diferentes técnicas manuales, porque así como si te toco la espalda y si te encuentro una contractura, el suelo pélvico al ser músculos también se contracturan de alguna forma que también me van a matar por ahí la comunidad de fisioterapeutas porque no son contracturas, pero bueno. Pero para que entienda la gente, entonces esas contracturas, esa tensión muscular generan dolor y generan después una limitación funcional. Entonces es importante pues librarlas intracavitatoriamente para relajarlas y así como libero abajo, terminando de liberar, me paso arriba y libero también intracavitatoriamente y superficialmente a esta zona mandibular. Y de verdad que no sabes cómo ese tipo de abordajes a los pacientes que tienen estas condiciones, como la dispaneuria, como el vaginismo, como, bueno, principalmente esas dos, o simplemente esta sensación de dolor pélvico o esta sensación de que de repente tienen como cólicos, Ujú, porque la parte del dolor pélvico a nivel del suelo pélvico, como mencioné, también son fascias. Hay una fascia que se llama endopélvica y hay una fascia que es más abdominal. Las fascias
digamos que van como unidas, hay una conexión. Y cuando yo estimulo a una por reflejo, puede llegar a la otra y viene esta presencia o esta sensación de cólicos. Entonces, el relajar esa musculatura nos ayuda también con esos dolores pélvicos o con esas sensaciones. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, si hay una relación, Es para mí todo, es un cuerpo, es definitivamente. un conjunto, no está separado, ¿no? Y qué interesante que es algo, pues, desde que somos embriones, ¿no? Desde nuestro desarrollo, desde muy, muy pequeñitos en el vientre de nuestra mamá. Y fíjate que ahorita que te escuchaba me vino a la cabeza muchas pacientes que a veces me dicen, es que siento una bola, como que me siento y si me sentara como si en una bola, una pelota de golf o de tenis. Un prolapso de órganos pélvicos, Mm, la famosa caída de vejiga de útero de recto, porque vas a imaginar que está tu útero por aquí, ¿no? ujú, Técnic bueno, por ahí ya se me cayó mi esfínter, pero técnicamente por aquí están los tendones que están soportando cada órgano, que vamos a imaginar una vez más esa maca, y esa maca está amarrada por dos extremos. Cada vez que tú saltas, se baja esa maca y se relaja. Cada vez que tú hablas, se baja esa maca y se relaja. El factor para mí, el factor o el mecanismo de lesión para que tú tengas un prolapso de órganos pélvicos, que hoy en día de verdad, Gris, no te imaginas qué tan común. Hoy en día está catalogada como la epidemia silenciosa, porque mm. no sabes cuántas mujeres tienen prolapso de órganos pélvicos. ¿Qué es lo que pasa? Estas cuerdas que están soportando la hamaca comienzan a debilitarse, comienzan a deshilacharse y de que tu hamaca estaba a 1 metro separada del piso, ya está al ras del piso. Y para mí este tema del prolapso es súper importante porque siento que la comodidad hoy en día, y no tanto por las personas, porque al final de cuentas no somos todólogos y no tendríamos una persona que no se dedica al área de la salud, creo yo que tal vez no tendría por qué saber esto tan precisamente, ¿no? Pero si ya tengo la condición o si tú como profesional de la salud, creo que es tu responsabilidad informar que no solo es, ay señora, se le cayó la vejiga, porque la Ujú. señora como dice, pues se me cayó la vejiga y hasta ahí, ¿qué me provoca? Pues esto y esto y hasta ahí. Bueno, y la gente se va pensando que no es nada grave. Lo que no saben es que el órgano literalmente se cae, que de estar en esta posición de tu cuerpo colapsa, tanto que el órgano se puede llegar a salir de tu cuerpo, porque nosotras tenemos la presencia de un agujero pélvico en la que la vejiga se puede salir, el útero se puede salir, el recto se puede salir o los intestinos se pueden salir. Entonces, llegan conmigo ya pacientes a consulta en donde que siento como esta sensación de bulto pélvico, Ujú. tengo dolor de espalda, tengo incontinencia, tal, algo siento, o tengo muchas infecciones y me toco y me siento, es porque tu órgano ya está de fuera y te paras y lo sientes, o toses o se sale más. Y desafortunadamente el prolapso empieza con un prolapso grado 1, pero una vez más, uno porque no tengo esta difusión de lo importante que es tratarse un prolapso y de que cada embarazo va a aumentar tus índices, cada parto vaginal, cada episiotomía, cada desgarro, el sobrepeso, los instrumentos de viento y todos los factores que ya hablamos aumentan estos índices y sobre todo que a veces los profesionales de salud no cuidamos mucho nuestras palabras o no le damos tanta importancia o a veces somos muy catastróficos también. Pues bueno, la paciente se va así diciendo, ay, pues tengo un prolapso por la vida. Y al rato de andar con un prolapso grado 1, que con fisio de suelo pélvico grado 1 y grado 2 podemos subir completamente el órgano otra vez, llegan a un prolapso grado 3 o grado 4, en donde ya traen el órgano de fuera y el único medio para subir el órgano es la cirugía. Necesitas rehabilitación pre y posoperatoria, porque otra vez tengo pacientes que llegan a mi consulta, se prolapsan, se operan, se vuelven a prolapsar, se vuelven a operar, se vuelven a prolapsar y se No vuelven a saben operar. cómo ¿Por qué? mantenerlo. Ujú. Ajá, justo, porque subieron, cosieron, digamos que le dieron una pastilla para que ahí estuviera,
pero el mecanismo de generación o de acción para este prolapso no lo quitaron, no cambiaron hábitos, no quitaron el estreñimiento, no dejaron de pujar, no bajaron de peso, no dejaron de tal, entonces se vuelven a prolapsar y va a llegar un momento en el que ya no te puedes hacer una cirugía porque ya no hay tejido al cual agarrar o cual soportar. Y eso es tremendo. Entonces, si tienen prolapso, por favor, este es un llamado de atención para todas las mujeres. No están solas, no es lo peor que les podría pasar. Siempre hay algo muy importante que hacer para mejorar sus síntomas. Si es que ya tienen un prolapso grado 3 o grado 4 y no se quieren operar o no estén sus posibilidades, de verdad, busquen a un fisioterapeuta de suelo pélvico porque puede mejorar mucho la incontinencia urinaria, puede mejorar mucho el dolor a la penetración, porque aquí pega directamente con un órgano, entonces duele, y todo lo demás que desencadena un prolapso. Entonces, sí, Wow. si hay sensación de este bulto, puede ser más allá que solo tensión. Pues mensaje claro y directo. Hay una pregunta de la comunidad. Hago este filtro de las tres preguntas que nos habían dejado porque es de un hombre y es el 9% de nuestra comunidad. Es chiquitita, pero creo que ellos también de repente los hacemos muy al lado en algunos temas porque vamos más dirigidos a mujeres en la mayoría y somos a la comunidad que más llegamos, pero nos da mucho gusto que estén llegando por acá y que pregunten aparte. Y preguntaban cómo se manifiestan los problemas del suelo pélvico en los hombres. Y hemos hablado mucho más ahorita, incluso Martina, pues es una representación ahí de mujer, pero ¿qué síntomas podrían tener ellos y que también podrían ser una señal de alerta? Pues básicamente casi los mismos síntomas. Incontinencia urinaria, El chorrito, después, ¿no? El ajá, el chorrito chorrito. traicionero, que también es muy común. Ujú. Exactamente, la incontinencia de urgencia, incontinencia fecal, problemas como disfunciones eréctil, a nivel de, los hombres también se pueden prolapsar. Ellos sufren más prolapso a nivel de recto porque vaya, ellos no tienen una cavidad como anterior Ujú. donde se pueda salir, sino en la cavidad posterior, con esta sensación como de pesadez, básicamente como esas alteraciones. La verdad, si en algún momento, obviamente estoy preparada para tratar a hombres, ya en este punto de mi carrera no trato hombres, no fue Ujú. mi área de elección, pero los hombres también tienen suelo pélvico. Si tú Ujú. tienes disfunción eréctil, la fisio de suelo pélvico puede hacer muchísimo. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de disfunciones. Entonces, con la fisio de suelo pélvico y fortalecer a la musculatura, ya vimos, tiene una función sexual, puede ayudarte muchísimo mejor a mejorar esa calidad de erección, ese mantenimiento de erección, inclusive pues esa potencia a nivel sexual. La parte de la incontinencia en hombres es más baja por factores a nivel como anatómicos, pero sí es factible. ¿En dónde más yo he visto que se alteran estas funciones o que hay más disfunciones de suelo pélvico? Después de las famosas prostatectomías, después de intervenciones quirúrgicas. Ahí es donde se voltea a ver nuevamente al suelo pélvico en cuanto a los hombres y descubren que la importancia de fortalecer en esta área. Personas, personas bisexuales o personas de orientación sexual del mismo género, también por el tipo de penetraciones que generan, es una alteración directa, digamos, como al tejido, y no es que esté mal, pero bueno, tenemos que fortalecerlo también, porque Claro. hay tejidos que están diseñados para, a lo mejor, para expulsar y no para que algo entre. Pero si yo fortalezco, puedo favorecer bastante que el día de mañana no tenga un prolapso de esa zona. Claro, pienso en algunos pacientes que es muy común dentro de los diagnósticos, que no son nutricionales, pero obviamente tienen que ver con la salud de la persona, varicocele, hidrocele, que pues, le van a sumar también peso a esa zona. Entonces, a lo mejor Exactamente. si están teniendo este tipo de diagnósticos, podría ser importante que le echen un ojito y algo de atención y de algo de tratamiento también a su piso pélvico, que es fortalecerlo. Y a lo que nos estamos dando cuenta ahorita con todo lo que nos platicas, Paulina, de verdad es todo un mundo. Creo que va más allá de buscar unos ejercicios en internet, va más allá de buscar diferentes aparatitos que también hay, ¿no? Que pueden ser herramientas buenas, pero creo que primero deben de tener un diagnóstico y indicaciones de un profesional. Así que, por favor, invítanos a dónde te encuentran quienes digan, híjole, creo que necesito contactar a Paulina. ¿Dónde pueden saber de ti más? Claro que sí, pues mis redes sociales es @it.relit.
Doy consulta online y doy consulta presencial. Afortunadamente, el día de hoy ya soy internacional. Tengo pacientes no solo de todo México, tengo pacientes también de Estados Unidos, de Islandia, de Latinoamérica. Por favor, si tienen una disfunción del suelo pélvico, no se dejen. Principalmente estoy activa por Instagram. A Facebook, la verdad, casi no le hago caso, que es muy mal de mi parte, pero en Instagram encuentran mucha información gratuita sobre cómo aprender a cuidar a su suelo pélvico. Y por ahí tengo justo un post de cuándo ir al fisio de suelo pélvico cuando sientan que tengan algo de ese post, una intervención quirúrgica, un embarazo, un posparto, cuando se vayan, justo no la tuvieron, pero se van a operar, si tienen incontinencia, si quieren, si no tienen ninguna disfunción y solo quieren tener orgasmos más placenteros, de mejor calidad, o como les digo a mis pacientes, las personas debemos a ir, si todo está bien, a fisio de suelo pélvico una vez al año por temas preventivos. Entonces, no estaría mal que te eches una vueltita por mi Instagram, que me contactes y para mí siempre va a ser un gusto poder acompañarte en este proceso de rehabilitación. Pues Paulina, muchas gracias. Gracias por lo que nos compartes tanto en tus redes sociales como hoy en este día que nos regalaste mucha información por acá. Espero de corazón que la comunidad haya encontrado todo el valor que yo estoy sintiendo en este episodio que grabamos, porque creo que nos diste muchos regalos de información y que puede ser para muchas personas una luz de algo que habían normalizado, ¿no? Como algo incómodo, como toso y se me sale la pipí, o tengo estreñimiento de por vida y aunque coma fibra o laxantes no hay cambios. Bueno, pues podría ser por acá parte de lo que tendrían que trabajar. Paulina, muchas gracias y gracias a la comunidad también por escucharnos y llegar hasta aquí de este episodio. Si encontraste información que pueda serle útil a otra persona, compártele este episodio y recuerda que nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.